Muy buenas amigas, amigos, les mando un gran abrazo, un gran saludo. Quiero compartirles cómo perdonar, cómo soltar las cadenas. Antes que nada hay que entender la historia desde que somos bebés, cómo este ser divino, exento de toda programación, así como venimos limpios como una cinta, como un CD según tu época, empezamos a recibir una programación encima, vamos a decir, de este disco. Cómo pensar, cómo hablar, comer, pararnos. Toda la programación, todo el conocimiento práctico, las ideas, las creencias, la cultura misma se impregna en ese disco. Hay que entender antes de hablar del perdón, para desprogramar todas aquellas pistas, bloques de información que están dañando el corazón del procesador o el corazón energético. Hay programas destructivos, virus que tenemos implantados desde que somos niños, donde choca con la realidad, con nuestra propia naturaleza divina. Este creo que es el mayor descubrimiento de este siglo, el cómo desprogramarnos y liberarnos de este condicionamiento, de esta prisión mental. Ese es el momento que estamos viviendo como humanidad, porque ya entramos en una crisis existencial, ya entramos en una crisis en el área económica, religiosa, política, militar, y ha llegado el momento definitivo. Alguien decía desaprender, de construirnos, desprogramarnos, como mejor te guste. A mí me gusta la programación, porque la entiendo. Todos ahí en ingeniería aprendimos a programar algo de eso. Y nos dimos cuenta de los bucles, le decíamos, los ciclos que se repiten inconscientemente e iteran y dan resultados que obviamente a veces no esperamos. Te voy a poner un ejemplo, el que yo viví, uno que me causó mucho dolor, mucha angustia y sobre todo un gran desequilibrio en mis cuerpos mental, espiritual, físico y emocional. Yo a los 28 años inicié con un proceso de pareja después de haber terminado con mi proceso de ser testigo de Jehová y de un servicio maravilloso. Lo hice desde la soledad, lo hice desde el sentirse solo más bien. Los dos lo hicimos desde la necesidad. Por lo que desde ahí ya teníamos una herida, un programa, un rayón, vamos a decirlo así, en el programa, en el CD, en el disco, cinta. Hay un amor, hay una razón por la que yo me desvelaba, la acompañaba, hice muchas cosas maravillosas por esta persona, que tengo el gusto de decir que disfruté, porque eso es amor. Cuando disfrutas el servicio, nunca recriminas, porque es incondicional, es por el gusto de dar y de ser y de existir, de ayudar a esta persona. Pero llega un tiempo en que la parte de apego, de estar completamente absortos en compañía, es puesta a prueba por las circunstancias que cambiaron de la vida. Pasaron 6 años, 7 años, terminé la carrera. Después yo me vine a Ensenada, ella llegó a Ensenada, tuvimos a una personita hermosa y vinieron 6 años más donde no supe la verdad. Mi programación no me dio,
para manifestar la gran riqueza económica que podía haber suplido todas sus deficiencias en su niñez de prosperidad. Entonces no fui yo eso. Y vinieron esa y otras cosas más que me hubiera gustado ofrecer y darle a esta persona. Y terminó con un proceso en el que conocí a una persona, como haya sido no importa, ahí como dice, haya sido como haya sido, eso es parte de la historia. Lo que dañó profundamente no fue lo que hizo esta persona, sino la interpretación que yo tuve ante ese hecho. Fíjate la diferencia. La percepción, la decodificación, el programa que interpretó la exclusividad con la que yo me entregué a esta relación, la exclusividad con la que yo di mi vida y con la que yo esperaba ser correspondido. Eso sí estaba condicionado. Eso sí lo hice pues desde el apego, porque yo estaba esperando y estaba dando algo en base a eso. Y yo lo hice desde el amor, sí, pero también uno espera ser correspondido en esa misma situación. Pero somos diferentes. Las cosas cambian, la persona cambia, ella tiene prioridades, yo tengo otras prioridades, y es donde ahí surge un dolor inmenso, inconmensurable, ataques de pánico, estrés, afectó a la vista, afectó el sueño, afectó la obra. Iba a ser regidor, me afectó en este proceso de la regiduría, me afectó en una multitud de áreas. Desde el 2016, 2017, fue increíble. Duraron otros 6 años hasta el 2023 en el que colapsó finalmente la relación. Y fue un proceso ahí de amistad, de apoyo a través del budismo, pero colapsó con que ella salió de la casa y yo viví mi inicio con el taller de meditación. Entonces me di cuenta que podía transmutar el dolor que tenía en amor. Ahí descubrí que era posible transmutar el dolor en amor. Qué impresionante que esta vibración, esta alteración en el sistema nervioso funcionara como una nueva oportunidad de reinterpretar mi pasado desde el presente. Y en vez de dañarme, ahorita ya son más de 2 años, me siento liberado, me siento feliz, me siento conmigo mismo y comprendo hasta ahora, 2 años después, 2 años y medio, después de 6 años atrás, son 8 años de mi vida, tengo 48, o sea, a los 40 años empezó todo esto, en el que me di cuenta de la importancia de interpretar la realidad desde la conciencia del amor, no del dolor. Entonces, lo que te causa el dolor es el programa que tienes. Y te voy a invitar, por favor, que hagas meditación para que bajes al subconsciente y hagas consciente las heridas, las experiencias, los ciclos, los programas que te están aprisionando, que te están esclavizando, que te están encerrando en algo que tú llamas realidad. Es producto de tu interpretación, de tu percepción, de tu perspectiva, de tu enfoque, de cómo ves las cosas. ¿Quieres reprogramarte? Aprovecha desde que te levantes y empieza, a la hora de despertarte, por cierto, a interpretar desde la gratitud, desde la conexión divina, desde escucha tus sueños, qué mensajes hay que el guardián, que Dios te están dando. Y desde ahí programa tu día, cómo va a ser tu día, qué vas a hacer, te vas a visualizar teniendo éxito, logrando concretar tal negocio, logrando llegar a tal lugar.
manifestando esa conferencia, llegando a las masas, a las cantidades inconmensurables de riqueza que deseas. Y no por egoísmo, sino porque eso te permite ayudar y servir a más personas. El dinero no es malo, nada es malo, nada es bueno. Lo que importa es el propósito, la intención, la semilla con la que inicias tu proceso de vida cada día. Ahí, esa semilla, esa chispa con la que arrancas el motor de amor, esa es la parte elemental de tu transmutación y transformación del día. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es cuando no hay nada que perdonar y cuando esa experiencia traumática que tú consideras del pasado es un aprendizaje, es un momento desde la reflexión para decir gracias maestro o maestra que me enseñaste esta gran lección y que cuando la aprendí solté las cadenas, solté y me liberé de esta prisión mental que inició con este programa equivocado de las cosas. Así se perdona. Perdonar es liberar, destruir la caja que te aprisiona. Te voy a poner otro ejemplo, además del disco y de la prisión. Recuerdo que visualicé en aquel momento al Titanic y siempre me acordé de esas parejas que murieron amarradas a una posesión o a esas personas que no soltaron esa caja, ese tesoro, porque era demasiado pesado para llevárselos. Se hundieron junto con ese tesoro maravilloso. Pues eso consideraba yo con mi relación del pasado. La consideraba como lo más bello, lo más precioso, como el momento de mi vida. Y llegó el momento en que dije, si yo no suelto esto, ya sea malo o bueno, no importa, trauma, bendición, tesoro, si me apego a esto, me voy a hundir. En forma de enfermedades, hasta depresión, hasta muerte la gente ha llegado, por no soltar. Entonces yo dije, suelto, o sea, me desapego, suelto ese pensamiento, suelto este recuerdo bonito o este trauma que a veces me invadía, me venía, me atormentaba. Y yo, ¿qué hacía? Volvía al presente, soltaba, pero también volvía al presente, porque de repente atacaba. Ya después hablamos de esos temas, ¿no? Pero yo tenía el presente como el refugio principal, soltar y refugiarme. Suelto, salgo, ¿qué quiere decir? Me cambio de estado de conciencia, salgo del barco, veo que el barco se está ya ladeando, se está hundiendo, y después salto a las barcas, salto a las herramientas de la meditación, a las reuniones de los amigos, del taller de meditación, de mi servicio de amor. Me dediqué a actuar y a servir, a ayudar en este momento tan difícil de la humanidad que estamos teniendo. O sea que servir me salva. Y así me lo dijeron en una de las meditaciones, Dios. Tú vas a sanar sirviendo. Entonces, suelta, sal y salta. Y libérate de ese campo minado, de ese barco que se está hundiendo, de esa estructura arcaica, dirían patriarcal, ¿no? No importa. Salte de ese sistema que te está destruyendo. Primero de mente y de corazón. Y conecta con tu esencia. ¿Cómo vas a conectar con tu esencia? Mira, no voy a hablar de por qué las religiones no aceptan la meditación, pero sí te voy a decir que meditar es reconectar y escuchar tu verdadera esencia, a ese ser de luz que eres. Cuando estás en amor, cuando estás conectada con la divinidad, realmente es tu propia divinidad la que está hablando. O sea, Dios a través de ti. Dios reconociéndose a sí mismo a través de tu experiencia.
Es extraño si lo quieres decir así, pero sí es así. O sea, no está fuera. Escuchas a la divinidad como tú, como ser divino, hablando. Es Dios, chispa divina, hablando a través de ti, manifestando. Entonces te reconectas con el plan divino, con tu propósito de vida, y cuando vuelves a este estado de conciencia del sistema, ya no te pierdes tan fácil. Ya no escuchas igual a los guías, esos gurús, esos políticos de la misma manera. Ya no vuelve a ser igual tu vida. Eres libre, porque ahora sabes escucharte, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Entonces esa es la liberación, esa es la libertad. Perdonar es liberar, es soltar. No hay nada que perdonar, dijéramoslo así. Y hay una máxima que tenemos, que es la gratitud y la humildad, el amor. Son las tres máximas, los mantras que utilizo en mi vida para transformar, transmutar. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Lo contrario de la ira es la alegría. Lo contrario de la queja es la gratitud. ¿Ok? Lo que te libera del dualismo, del juzgar, criticar, condenar, es el aceptar las cosas perfectas como son. Estas máximas, estos 4 mandatos que practicamos en el taller de meditación son la base de la liberación de esta jaula mental. El día que las practicas vas a descubrir la libertad verdadera. Te das cuenta cuando alguien sigue atrapado porque no ha practicado. No tiene que decir que sigue juzgando y quejándose. No es necesario. Te das cuenta porque sigue aprisionada en este modelo arcaico, en ese sistema arcaico de pensamientos autodestructivos. Entonces no se ha perdonado, no ha soltado esta experiencia traumática y sigue autodestruyéndose hasta que decida, hasta que se rinda finalmente su ego y encuentre la salida desde la humildad, desde el lo siento, desde el te amo, desde el gracias, desde el perdón. Así es como funciona esto. Así como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el estado de conciencia del amor. No me pregunten cómo se hace que se perdone una violación o un asesinato de un hijo. Pero sí pregunten a alguien, no voy a decir aquí sus nombres por cuidar, pero en el taller de meditación he estado conociendo a personas de ese nivel de calidad, de capacidad humana, de transformación del dolor al amor. Es impresionante, es un verdadero ejemplo que en lo personal lo considero la maestría del perdón. Mis respetos de ese nivel de transmutación, de transformación. Ahora acabo de conocer a Ciarelli a más profundidad, quien habla de cómo transformó una violación sexual de un militar a un primer despertar de su propósito de vida, a ese nivel de transformación y transmutación del dolor, la depresión, la confusión, el conflicto que ella tenía entre su cuerpo y su mente y espíritu, hacia el propósito de vida en el que manifestó una conexión con sus parejas desde la maestría, desde los viajes que hace ella a Europa, a Egipto, a la India, todo el proceso que hizo Jesús para transformarlo, toda esa experiencia en su camino de vida y en su despertar en el propósito de vida de comunicar a las personas la sexualidad sagrada. O sea, qué impresionante ejemplo. Por eso, amigo y amiga, te invito a que conozcas a las personas que están en el taller de meditación, a Lupita, a Ruth, a Eva, a Roxana, a los compañeros que han estado acercándose. Conócelos, por favor. Acércate a ellos. Pregúntales cómo llegaron al taller con parejas
súper tóxicas, narcisistas, esclavistas, destructivas de relaciones, y que ahorita están manifestando parejas en un nivel de conciencia completamente diferente. Eso es perdonar, soltar, transmutar, liberarse, decir gracias, ya aprendí la lección, y completar todo ese circuito, cerrarlo y liberarse para el siguiente nivel y estado de conciencia. Nosotros le llamamos el camino del amor. Amigo y amiga, te estoy compartiendo uno de los mayores secretos a voces que este siglo tiene preparado para ti sobre la nueva civilización, aquella que se conecta desde el amor en servicio a la humanidad, para transmutar todas las experiencias de dolor en aprendizajes, en liberación. Deseo que esto te ayude y vamos a orar por todos los seres en la tierra que están sufriendo, que están atrapados, que Dios, el Padre, los escuche de acuerdo a su proceso y les dé la sabiduría, el amor y la paz que necesitan para tomar las decisiones, tomar el coraje y el valor que necesitan para soltar, salir y liberarse finalmente de la esclavitud de esos pensamientos destructivos. Que encuentren a Dios, que encuentren la paz y el amor en sus vidas y que un día, como todos nosotros, digan gracias, Maestro, por tu gran mensaje, por tu gran lección de vida, pero yo ya sané, yo estoy libre y ahora manifiesto un paraíso en mi vida porque decido hacerlo desde el amor, con amor y para el amor. Amigos, gracias y bendiciones, sean felices y nos vemos pronto.